¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de La Incógnita de lo Incierto. Muchas gracias por acompañarnos, por estar en este 10º programa de la primera temporada. Muchísimas gracias por el apoyo, por la gente que nos escucha, por la gente que nos da su feedback y que nos ayuda tanto para mejorar este programa. Y bueno, pues me arranco presentando a mis compañeros de cabina. Skol, ¿cómo estás? Bastante feliz, bastante contento de estar de nuevo aquí grabando con ustedes. Perfecto. Y Deb, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy feliz, muy contento porque el día de hoy vamos a tocar un tema que a mí en lo personal me gustó mucho el abordar. Y pues un saludo a toda la gente que nos está escuchando desde su casita o desde donde nos estén escuchando en su trabajo. Un saludo a todos y pues, ¿de qué vamos a hablar, Abo? Mira, primero, antes de entrar en el tema, quiero darle las gracias a toda la gente que nos apoyó mandándonos sus historias, quienes nos compartieron sus experiencias para hacer este programa. Por obvias razones, pues no vamos a mencionar quiénes son, pero muchísimas gracias a ellos y muy seguramente nos van a escuchar. Entonces, pues nos arrancamos con el tema de esta ocasión, que es historias de carretera. Nos interesó, nos llamó mucho la atención hacer un programa en el que habláramos de experiencias paranormales, algo fuera de lo común en carreteras, ¿no? Y obviamente yo creo que desde que somos niños hemos escuchado muchas historias de carretera. A lo mejor no las hemos vivido al 100% nosotros, pero familia, amigos, conocidos siempre platican historias que son extrañas en las carreteras, ¿no? De hecho hay leyendas urbanas muy conocidas en carreteras. Sí, precisamente, como dices, a mí me llama la atención este tema porque desde hace mucho tiempo yo llegué a escuchar que muchas personas cuentan que, o hasta en los mismos programas de televisión o de radio que he escuchado a lo largo desde que tengo memoria, siempre sabe que las carreteras son lugares misteriosos, porque al final son lugares vacíos, por así decirlo, lugares en donde no hay evidencia de nada, no hay como registro de que haya cámaras de seguridad o cosas por el estilo. Además, pues tiende a darse, ¿no? Que en las carreteras, en las autopistas, pues hay muchas historias nocturnas, ¿no? Sobre todo. Exactamente, ahorita que comentas eso, creo que todo lo que estuve escuchando de historias y la gente que nos aportó sus historias, sí, la mayoría de historias son contadas en la noche, en la oscuridad completamente, ¿no? También hay algunas historias que se cuentan en el día, pero la mayoría, así como lo comentas, son en la noche. Así es. Pues me quiero arrancar primero, antes de entrar como en las experiencias que nos dieron o que gente conocida nos mandó y nos proporcionó. Quiero primero platicar de las leyendas o historias más comunes o más famosas aquí en México de carreteras. Y yo creo que la más famosa y la que podemos comentar primero es la del kilómetro 31. Que hasta películas hubo un par de películas sobre ese lugar. El kilómetro 31 se encuentra en la autopista México-Toluca. Y obviamente pues es el kilómetro número 31 de esa autopista. Y atraviesa el paraje que es conocido como el Desierto de los Leones. De hecho, por eso es como muy conocido, ¿no? Se cuenta, o la mayoría de las personas cuentan, que cuando van en esa carretera ven una mujer que atraviesa el camino cuando ellos van en la carretera, pero al pasar pues ya no ven nada. Cuentan también que son monjes, que han visto monjes como con capucha, que van pasando también en la carretera. Y se cuenta que pues hay gente que de la impresión que tiene al ver este tipo de manifestaciones pues chocan o tienen accidentes, ¿no? Por eso es muy conocido el kilómetro 31. Y se cuenta que en el kilómetro 31 también hay un niño que se aparece. La mayoría de gente dice que esto se debe a que hubo gente que murió al momento de hacer la carretera. Hubo no muchas, pero hubo muertes al momento de hacer la construcción de la carretera. Y también los monjes dicen que pueden ser que son monjes que estaban en el ex convento del Desierto de los Leones. Por eso se dice que muy posiblemente pueden ser las almas o las ánimas de esos lugares que se manifiestan ahí en la carretera, ¿no? Cuando la gente va pasando. Eso es famosísimo. O sea, el kilómetro, yo creo que toda la gente que nos está escuchando lo ha escuchado en algún momento de la vida.
Y la gente que a lo mejor no es de México, también queremos que sepan que pues es una leyenda muy famosa aquí en México, en el país. Esa es una. Hay otra que me parece interesante también. Se encuentra en la carretera de Paracho, me parece, creo que así se llama, que se encuentra entre Carapan y Uruapan en Michoacán. Según cuenta la leyenda o la gente, cuenta que en ese camino, en ese tramo de esa carretera se aparece una mujer fantasma que primero se les aparece al frente de los carros en la noche, pero resulta que según cuentan los que la han visto es que no tiene rostro, que no le alcanzan a ver el rostro a la mujer. Y de la impresión, muchos han tenido accidentes, ha habido muertes bueno, no se sabe a ciencia cierta si murieron por esa razón, porque pues obviamente están muertos y no podemos preguntarles o saber si realmente fue por eso, pero pues fue en esas partes de las carreteras. Entonces eso quiere o da a pensar que muy posiblemente vieron algo y de la impresión pues tuvieron un accidente y murieron, ¿no? Se supone, lo que cuentan es que fue una mujer que fue violada y fue asesinada en ese lugar, y se supone que por eso su alma no descansa y toma venganza de las personas que pasan por ahí. Yo no sé si sea cierto o no, pero es muy famoso. O sea, mucha gente ha tenido manifestaciones o experiencias en ese lugar en específico. No sé si ustedes tengan alguna leyenda que quieran contar. Yo tengo una también leyenda urbana, o de carretera, más bien dicho, que es sobre la carretera México-Cuernavaca. Ahí hay una leyenda en donde hablan de un ente que le llaman los traileros, sobre todo los traileros, porque hay mucho, es una autopista en donde hay mucho trailero hacia el estado de Morelos. Uh-huh. Entonces muchos de los traileros dicen que se aparece un ente que le denominan la novia, y la leyenda dice que es porque era una pareja de novios que iban a casarse, pero esta chava se da cuenta que la están engañando. Uh-huh. Entonces pues ella va, confronta al novio, están próximos por casarse, y este güey pues como tal la mata en la carretera, porque ellos iban pues tomando la carretera. En el momento en el que esta chava le dice, ¿sabes qué? Pues me enteré de esto, el otro, empieza la discusión, el chavo la baja, la apuñala, la mata, y pues la deja ahí. Entonces ya después encontraron, se supone que a la chava muerta y todo esto, y de ahí dicen que esa es la leyenda, que por eso se aparece esta mujer. Y sobre todo, aquí este dato me pareció curioso, porque dice que sobre todo se les aparece a los hombres que son infieles. O sea, okay, es como un dato que dicen, ¿no? Que tal los hombres... Bueno, también hemos complicado como corroborar, pero bueno, esa es la leyenda. Y la certeza de la estadística. O sea, eso es lo que cuenta la gente. Sí, porque pues es como el kilómetro 31 y los que dije anteriormente, pues obviamente también, muy seguramente sí suceden cosas, pero también se magnifican y la gente los hace más grandes de la mejor de lo que son, ¿no? Sí, y le ponen pues como ciertos toques de... Sí, claro. De fantasía. Ajá. Para que sean como muy interesantes, porque esos son las leyendas y esos son las historias, la mayoría de historias que conocemos, ¿no? Sus pero peculiaridades. Por eso platicamos como de estas historias que son las más famosas, ¿no? Sí, y justamente, ¿no? Es lo que, o sea, es lo que se dice. Yo encontré esto que es lo que se dice de la novia, por eso es como la novia, ¿no? Sí, porque yo también las que yo conté ahorita no son que yo las haya vivido o me haya pasado algo, sino que es algo que es muy común y se escucha mucho, ¿no? Y yo también lo cuento como se dice y como la gente lo cuenta. Exactamente. Y en este caso, por ejemplo, yo el que se me hizo muy interesante fue La Rumorosa, en Baja California. Esto se supone que es en una localidad del municipio de Tecate, Baja California. Y como tal, la historia, vaya, se supone que es de una enfermera llamada Eva, en la que se cuenta que en un momento dado ella va a ayudar a los enfermos, y en una ocasión ella recibe una llamada y le dicen que vaya, de una mujer, que vaya a apoyar a su esposo, ¿no? Vaya a cuidarlo, a apoyarlo porque está enfermo.
Y en este caso le dice que sí, pero que primero va a ir a otro lugar y después va con el esposo. Cuando termina de atender a la primera mujer con la que va y se dirige hacia donde le dijeron que era este segundo lugar, no encuentra ninguna casa. Y lo que se cuenta es que digamos en el lapso en el que ella empieza a buscar la casa, se hace oscuro, anochece. Y obviamente esto es lo que se dice, que escuchaba voces y que desapareció, ¿no? Voces de animales que la llamaban por su nombre y jamás la encontraron. Aquí lo curioso es que en este tramo de la Rumorosa se supone, bueno, el tramo donde pasan cosas es un tramo muy difícil para las personas que manejan en ese lugar por la curva. Incluso ha habido muchos accidentes por lo mismo de la carretera y demás, pero lo que se cuenta de este lugar es que en estos kilómetros, en estos lugares, se aparece una mujer pidiendo ride. Y por la complejidad de la curva no pueden detenerse. Sin embargo, aunque no se detienen, aparecen dentro del carro. Entonces se me hizo muy interesante porque incluso hubo un programa aquí en México que fue a hacer, digamos, como investigación. Y hay hechos así como que un poquito raros, ¿no? Que sí les llegaron a pasar, están ahí documentados. De hecho, si buscan en YouTube, ahí lo encuentran. Y pues es extraño, ¿no? Más que nada en esta parte que sí aparece como tal dentro de los carros. Incluso dicen que en algunos lugares en la Cruz Roja de Tecate aparece una enfermera que apoya a las personas. Entonces, ahí es un sí, digo, es como dijimos, la verdad no sabemos si son ciertas o no, pero pues si se escucha y mucha gente lo cuenta, pues es porque a lo mejor hay algo de verdad en ese tipo de situaciones y de lugares. Yo tengo otro que se llama La Zona del Silencio. Esta es famosísima, muy famosa. La Zona del Silencio se encuentra entre el Bolsón de Mapimí, entre Chihuahua, Coahuila y Durango. Se supone, lo que cuentan ahí es que en primera no saben realmente dónde está exactamente la Zona del Silencio, porque muchos cuentan que les han sucedido ciertas cosas, pero no en el mismo lugar, sino en esa misma carretera, pero en varios lugares, como si la zona se fuera moviendo de lugares en determinados tiempos. Pero las historias más famosas o lo que cuentan es que se supone que el sonido se queda prácticamente mudo todo, que los relojes dejan de funcionar, que la radio deja de funcionar, no reciben ninguna señal de radio, ninguna frecuencia, que los celulares dejan de recibir señales, prácticamente como si entraran a otra dimensión en ese lugar. No hay historias como de muertes o de que hayan visto fantasmas o algo así, pero es rara esa zona porque se supone que sucede este tipo de cosas, ¿no? Y aparte porque es muy silenciosa, o sea, realmente los que cuentan dicen, alguno que yo escuché así como de las historias que cuentan, es que hasta el corazón escuchan su misma palpitar, lo escuchan de tanto silencio que hay, porque hay un vacío extremo. Ahora, también dicen, hablando de lo que contábamos hace rato, de que estas historias por lo general son de noche, que en esta Zona del Silencio no necesariamente es de noche, no, es en cualquier hora del día, la noche, etcétera. E incluso yo en lo que estuve buscando vi que dicen que mucha gente acostumbra no pasar por esta carretera de noche por lo mismo, porque dicen que sí es una experiencia pues extraña, algo muy extraña, y que les da miedo, pues obviamente, como decimos, siempre hemos dicho, ante el temor a lo desconocido es muy grande, ¿no? Es en un desierto, ¿no? Si no me equivoco. Sí. De hecho, creo que, si no mal recuerdo, leí que incluso había animales que se iban directo hacia esta carretera. Y hay historias, no es una leyenda, son historias de, digamos, de gente que vive en pueblos cercanos, que tienen ganado, obviamente, y sí cuentan que el ganado se escapa de sus lugares y toman camino
pero ya no regresan. De hecho, se supone que en esta zona han encontrado muchos huesos o muchos restos de ganado, de animales muertos, que llegan al lugar pero ya no se van de ahí. Eso es extraño porque es como pensar si algo los llamara, ¿no? O sea, como que algo los llamara y algo los atrajera, como dicen, y fueran ahí y ahí se quedan y mueren, ¿no? Pues obviamente de inanición, pues no comen nada, pues se mueren el ganado, ¿no? Sí, y más aparte es una zona desértica, o sea, yo creo que es difícil sobrevivir sin agua y comida en un desierto, ¿no? Sí, claro. Sí. De hecho, cuentan, según las historias y la gente que vive cerca, es que esto comenzó en los años 70, que se supone que un cohete de la NASA cayó en ese lugar. Cuentan que cayó ahí. La NASA, según, o sea, y esto sí está documentado, en que la NASA cuenta que fue un accidente, que el cohete se salió de su ruta y llegó a ese lugar. Lo extraño de esto es que llegó gente de la NASA a ese lugar y empezó a llevarse, digamos, los restos del cohete, pero gente que vive ahí, bueno, cerca, dice que vieron muchas camionetas, mucho equipo, y ellos cuentan que ellos vieron que se llevaron partes grandes de tierra, o sea, como si algo hubiera ahí que a ellos les interesaba. Y la única manera que encontraron fue ver como si fue un accidente y llevarse lo que había ahí. No sabemos si realmente es algo así. Podemos creer o se podría pensar que a lo mejor es algo extraterrestre, que es algo extraño, ¿no? Porque para que la NASA haya venido hasta acá, o sea, es algo raro. Porque de hecho se supone que tenía que caer en Texas, ¿no? No recuerdo, la verdad, mentiría si digo dónde tenía que caer. No recuerdo dónde tenía que caer, pero lo que sí recuerdo es que era miles de kilómetros, o sea, sí, era una cientos de kilómetros. Abismal. O sea, no es como que se hayan equivocado por 100 kilómetros, se equivocaron por cientos de kilómetros, ¿no? O sea, sí. No fue un error X, ¿no? O sea, aquí lo que yo preguntaría es si realmente fue un accidente y por qué se llevaron pues ciertas partes del lugar, ¿no? O sea, realmente había algo ahí, nunca lo vamos a saber, ni la misma gente que vive ahí lo sabe, ¿no? Hay una historia de una persona que ahorita no recuerdo el nombre, pero también está documentado ese caso, que esta persona hacía exploraciones en pues lugares, era como un explorador de la naturaleza, ¿no? Este hombre, y él le gustaba mucho explorar lugares, montañas, etcétera. Era un fotógrafo. No recuerdo el nombre tampoco. Igual lo voy a investigar para ponerlo. Pero él fue a explorar. De hecho, él se retiró de todo esto, que él era como su hobby. Entonces él se retira, pero en sus redes sociales abrió un canal y la gente le empezó a decir que fuera ahí, a la zona del silencio, investigar y todo, porque había un mito que decían que había una cueva. Entonces este señor va y él documenta, él cuenta que él fue años antes y que él efectivamente encontró una cueva, pero no entró. Entonces después abre su canal, empieza la gente como a seguir lo que él sube, etcétera, y le empiezan a pedir que vaya a documentar la zona del silencio y a buscar esa cueva de la que hablan. Entonces este señor va y empieza a documentar. Eso está en video y lo pueden encontrar en YouTube. Nada más que ahorita no recuerdo el nombre de este señor, pero él desaparece. Cuando va a esa exploración, él desaparece. Encuentran su cámara hasta cierto punto de lo que él iba documentando, pero de hecho hay una parte en el video en donde él dice, yo recuerdo que aquí estaba la cueva, pero no hay nada, y empieza a grabar como ciertas partes medio rocosas del desierto, pero dice que no hay nada, que no encuentra la cueva, y después se corta la grabación y ya, no se sabe más de él. Encontraron solo su cámara de video, pero no encontraron ni su ropa, no encontraron nada. O sea, él desapareció por completo, como si la tierra se le hubiera tragado. No hubo como y lo buscaron mucho tiempo, ¿no? Entonces no hubo evidencia, porque efectivamente lo que decían, ¿no? Hay fauna, que están los restos óseos,
pero de él no encontraron nada, o sea, nada, ni su mochila, Pues ahí ni suena, solo su cámara. pues digo, es una incógnita completamente, pero pues ahí sonaría algo como, O lo pues no desapareció. sobrenatural, ¿no? Ajá, lo desaparecieron, porque a lo mejor Sí, encontró probablemente. cosas Que no debía. pues que no debía, ¿no? Encontrar. Lo extraño es que encontraron su cámara. Pues sí, pero a lo mejor era parte como de dejar esa evidencia y hasta donde ellos, a lo mejor les convenía, ¿no? A mí hasta Tal vez. cierto punto me suena como advertencia, ¿no? O sea, Entonces, ¿qué es aquí, no? Ajá, o sea, él sabía de esto, ya no encontró nada y no hay evidencia de nada más. Entonces, Sí, o sea, está puede ser, extraño. puede ser eso. O sea, estamos hablando a lo mejor del crimen organizado, pero o O de algo, a lo mejor o algo algo extraterrestre. A mí no me suena extraterrestres muy- exactamente, pero a lo mejor los mismos terrestres, o sea, cuidando a lo mejor una zona Cierto. extraterrestre, ¿no? Como el área 51, como ciertas áreas que Sí. digamos a lo mejor ya el área 51 ya no es, pero en mucho tiempo pues, fue muy famosa por eso, ¿no? Entonces puede ser algo así, pero pues no lo vamos a saber, o sea, porque es Pues sí. muy difícil, ¿no? Y bueno, pues, estas fueron como las historias, pues las leyendas como más conocidas o más famosas. Hay muchas más, pero pues no nos queremos llevar como pues, todo el programa hablando de eso. Y ahora sí nos vamos a lanzar a empezar a contar historias de pues de traileros, de gente que viaja en carretera y que han tenido experiencias paranormales, experiencias sobrenaturales, experiencias muy extrañas que realmente no se pueden explicar, ¿no? La primera que les voy a contar es una historia de dos hermanos. Uno era conductor de tráiler de 24 años. El otro es su hermano de 17 años. Resulta que el hermano menor de 17 años estaba como en una época en la que pues no sabía qué hacer de su vida. Creo que lo habían corrido de la preparatoria, algo así. Y el hermano mayor pues como que buscaba llevarlo a trabajar para ver si era algo que, un oficio, pues que le dejara y que le gustara a lo mejor al hermano, ¿no? Entonces lo empieza a llevar a viajes pues cortos, no tan largos, hasta que un día se lo lleva a un viaje pues más largo. Iban en carretera en la noche, como lo contamos, las constantes de las historias son en la noche. Iban en la carretera y a lo lejos, no fue cerca, o sea, ellos cuentan que, no sé, 100 metros adelante, pero pues obviamente con las luces largas y a esas horas de la noche que ya no se ve nada, pues obviamente las luces alumbran demasiado y se ve mucho, ¿no? Dicen que como a 100 metros vieron a una mujer que iba cruzando la carretera de un costado a otro, pero que llevaba las manos pegadas al abdomen, como si estuviera lastimada y un poco inclinada, así como si algo le doliera en el estómago. Y dicen que iba caminando, pasó la carretera y ellos no iban muy rápido, pues obviamente los trailers van a 50, 60 kilómetros por el peso, obviamente no van más rápido. Entonces se bajaron más adelante, estacionaron el trailer y bajaron a ver porque pues se les hizo extraño, a lo mejor era una mujer que se había accidentado, que necesitaba ayuda, no sé. Pues es lo primero que piensas, ¿no? Entonces ellos se bajan y empiezan a buscar a la mujer en el tramo donde pues, ellos vieron que cruzó la carretera. Cuando ellos bajan y empiezan a buscar, no encuentran nada. Pero de repente, a lo lejos ellos cuentan que escucharon un grito de una mujer. Entonces voltearon hacia donde se escuchó el grito y empezaron a caminar hacia allá. Aquí está bien extraño, la verdad. Yo creo que yo no hubiera ido Sí, claro. más allá. Está complicado. Pero ellos tomaron camino y dicen que a unos metros de ahí encontraron una casa abandonada, o sea, una casa vieja, muy vieja y que parecía que estaba abandonada porque se veía todo muy maltratado. Entonces en ese momento ellos le hablan a la policía, o sea, hablan a la policía para decir dónde están y que habían visto a una mujer, ¿no? Entonces ellos cuando digamos terminan la llamada se meten a la casa y en la casa ven, primero dicen que cuando entraron el olor era nauseabundo, o sea que era un olor muy fuerte, muy feo. Ellos imaginaban que había pues, obviamente heces, pipí, pero lo que se les hizo muy extraño es que había mucha ropa de mujer, o sea, mucha ropa desgarrada de mujer en ese lugar. Entonces, pues obviamente ellos se salieron y esperaron a que llegara la policía. Cuando llega la policía, porque pues obviamente vieron las luces de la patrulla,
empiezan a caminar hacia la carretera y en la mitad se encuentran con un policía. Entonces empiezan a platicar y el policía les pregunta que qué pasó, ¿no? Que qué hacen ahí. Y pues ellos le empiezan a preguntar que vieron una mujer, que fueron a investigar y que vieron una casa donde hay muchas cosas raras, que no sé qué. Y el policía solamente los volteó a ver y les dijo que todo estaba bien, que se tranquilizaran, que se fueran, que siguieran su camino. Entonces el hermano mayor como que sintió algo extraño, porque él no hizo como mucho alboroto, pero el hermano más chico, el de 17 años, le empezó como a reclamar al policía que hicieran algo, o sea, que fueran a ver al lugar porque algo había ahí, o sea, que algo estaba mal. Entonces el policía dice, el hermano mayor dice que el policía volteó a ver al hermano menor y lo vio muy feo y le dijo, no pasa nada, váyanse de aquí. Entonces el hermano mayor pues como que entendió el mensaje y agarró al hermano más chico y lo jaló del brazo y le dijo, vámonos. Y ya, que tomaron camino, subieron al tráiler y que cuando iban así, el policía en la patrulla iba atrás de ellos, como los escoltó hasta que llegaron a la siguiente pueblo. Ahí el policía les hizo con señas de la mano que se siguieran. Y el hermano que iba manejando dice que vio en el retrovisor cómo la patrulla, bueno, en los espejos vio cómo la patrulla se dio vuelta y se regresó. Entonces aquí está raro porque más allá de algo sobrenatural, yo creo que algo pasaba ahí. Que había, yo creo que hay crímenes que se cometieron ahí, abusos, pero a lo mejor la policía está involucrada en esos casos. Uh-huh. Por eso el policía, pues no les dijo que se alejaran. Aquí, pues más allá de esto, la incógnita que yo le meto aquí es si la mujer o el fantasma o el ente que pasó cruzando la carretera les avisó. O sea, hay una película que se llama Desde mi cielo, que es de una chavita que violan y la matan. Uh-huh. Y la chavita en la película, ella regresa y a sus papás les da como todas las señales para que descubran quién fue su violador y su asesino. Entonces esto me suena algo así como que el ente o lo que hubo ahí como que les dio señales de lo que estaba o lo que sucedió ahí. Pero pues obviamente estos chavos, pues obviamente también por su inexperiencia y pues por miedo, pues se fueron de ahí, ¿no? Se me hizo muy extraño la verdad este caso. Sí, porque de hecho, o sea, si dices es una persona viva, pues no sé, incluso el pánico tal vez, o si ves que viene algún tráiler o algo, pues pides ayuda, ¿no? Si fuera una persona viva, vaya. No sé, se me ocurre, ¿no? Si sabes que está pasando algo ahí, estás vivo, estás bien, entre comillas, ¿no? Porque pues obviamente a lo mejor si va dañada o demás, lo que buscas es ayuda. Sí. Entonces, si no hizo más, o sea, si cuando ellos se bajaron, pues obviamente si yo hubiera estado lastimada y hubiera sido, digamos, una viva, ahí hubiera estado, yo creo, para que le ayudaran. Pero aquí lo del policía también me sonó así como la masacre de Texas, ¿se acuerdan? Uh-huh. Que el policía es de la parte de la familia y está involucrado. Es como el sheriff y está involucrado en eso. O sea, se me hizo algo como así. ¿Ser? Afortunadamente, pues el chavo, el hermano mayor, como que se dio cuenta de la situación y se fueron de ahí, porque a lo mejor si ellos hubieran quedado a hacer algo más, no sé qué hubiera a lo mejor pasado. Sí. Para ellos, más que con un muerto, con los vivos, o sea, con la gente. Sí, no, porque y ahora, de hecho, ajá, cuando es una historia o algo así, hasta la misma gente de ahí, ¿no? Hasta los policías o demás te dicen, no, pues es que mira, aquí regularmente pasa esto y demás. Pero si no dijo nada y nada más fue así como de, ya, de hecho, muévanse de tomen camino. La historia es, o sea, como que el mismo hermano mayor dice, o sea, yo he vivido muchas cosas y como que tengo más experiencia que mi hermano menor, por eso decidí mejor pues irnos de ahí, ¿no? Y pues yo creo que fue la decisión más sana, pero quién sabe qué es lo que suceda en ese lugar, ¿no? Se me hace muy raro, se me hace muy, muy raro. Pues sí suena como a que es como parte del crimen, ¿no? Uh-huh. Porque, digo, o sea, seamos honestos, vivimos en una ciudad, sí, en un país pues que mucha se mueve, impunidad. Exactamente, entonces pues yo no veo descabellado que la misma policía local, etcétera, esté involucrada con
o tenga nexos, ¿no? Con el crimen organizado. Que ya sepan, pero pues simplemente no hacen no pueden nada. hacer nada, tal vez no pueden hacer nada. Exactamente, también, o sea, están atados de mano los policías son porque redes luego muy grandes, ¿no? De crimen. los que están más arriba pues, son los que dan las órdenes. Pues sí, puede ser, ¿no? También digo, es extraño. Simplemente yo lo dejo así porque sí es extraño, ¿no? Sí. Yo les voy a contar otra historia que me platicó un señor que en algún momento de su vida fue trailero. Hoy ya no se dedica a eso, pero él me platicó muchas historias, pero de las más rescatables quiero mencionar ahorita una, en donde él me platicó que él se dedicó muchos años a ser transportista de tráiler, a llevar mercancías en toda la República prácticamente, y él me platicaba, ¿no? Yo conozco, híjole, la mayoría de carreteras del país. Porque la verdad, me decía él, la verdad es que ser trailero no es cosa fácil. Y me dijo, el simple hecho de manejar un vehículo tan grande, me dijo, no es fácil. Dice, las rutas son tan largas que a veces, horas, ¿no? dice, el cansancio es muy pesado. Dice, no es cualquier trabajo. Dice, llevas, es una responsabilidad. Dice, llevas mercancía, llevas pues es mucho dinero el que a veces llevas ahí cargando. Y como lo decimos, el crimen, o sea, sí, ¿cuántos asaltos no hay también? Eso es lo que me decía. Me decía, te tienes que cuidar de, en primera, ir a las vivas, así me lo decía él, ¿no? Tienes que ir a las vivas, tienes que ir, pues, dice, aparte de cuidarte de ti mismo, del manejo de tu vehículo, es cuidarte de los demás, ¿no? Dice, porque así como tú no eres el único trailero, y así como se te puede dormir el que viene enfrente, o el que viene atrás, o no sé, ¿no? Hasta mismos animales que se cruzan en la del camino, de los vivos y hasta de los muertos. De todo. Entonces, él me platicaba muchas cosas, ¿no? De lo que conlleva ser un trailero. Y pues él me cuenta que le pasaban que tuvo muchas experiencias raras, él así me lo dijo, raras, en carretera. Entonces pues él llegaba y se las contaba a su familia, etcétera, ¿no? Este señor me contó que uno de sus hijos, que es creo que el mayor, no le creía mucho de sus historias. O sea, que le decía siempre como de, ay, sí, papá, ¿no? O sea, sí, lo historias, clásico, ¿no? Entonces dice que en una ocasión se llevó a su hijo a una ruta, la verdad, soy honesto, no me acuerdo bien en qué carretera ahorita me dijo, pero recuerdo que me dijo que sí fue un traslado largo. O sea que sí fue como manejar prácticamente toda la madrugada. Y dice que precisamente él se lo llevó por eso, porque dice, a veces es pesado el ir solo y manejar. Dice, no es tan fácil ir con una persona, ya vas platicando, no te da sueño, es como más pues fácil llevar un copiloto, ¿no? Para estos tipos de trabajo. Claro. Entonces él me platicó que en esa ocasión ni siquiera iban hablando así como de que ay, a ver si no nos pasa algo. No. Es que ellos iban platicando normal, así como cualquier persona, pero que llegaron a un punto en la carretera en donde era en línea recta, o sea, una carretera en línea recta, y había como, era una zona despejada, o sea, no había como árboles, etcétera. Y dice que en un momento, él me lo describía así: ¿alguna vez te han tapado los oídos y has escuchado el zumbido que es de cuando se te tapa, ¿no? Se oye como un pitido en el oído. Dice que él empezó así a escuchar ese pitido, pero que él pensó, pues, a lo mejor es la presión a veces de la carretera, etcétera. Porque le ha pasado, me dijo, a mí me ha pasado, ¿no? De repente te zumban los oídos cuando vas manejando por la presión, la velocidad, etcétera. Pero dice que no se le quitaba el zumbido, y que de repente, que cuando menos se dio cuenta, ya no estaba platicando con su hijo. O sea, como que los dos se quedaron callados. Y dice que de repente le volteó a ver a su hijo y que le dijo, es que me están zumbando los oídos. Y que su hijo le dijo, a mí también. Y le dijo el hijo, que le dijo el señor a su hijo, ¿no? Pero es normal, hijo, le dijo. Y le empezó a decir esto: es normal porque pues vamos manejando, hay presión, la velocidad, dice, y pues esto suele pasarte, ¿no? Pero que no se les, o sea, que no se les quitaba el zumbido de los oídos.
Entonces dice que llegó un punto en donde vio que su hijo se estaba como... Desesperando. Sí, como desesperando porque... pues sí era muy extraño. Él me dijo, la verdad no sé cuánto fue, pero no fue poquito. Fueron un par de minutos en donde no dejaba de zumbarme los oídos. Y yo creo que a mi hijo tampoco, porque yo lo empecé a notar desesperado y así como ansioso y como incómodo, ¿no? Y entonces dice que el señor le trataba de hacer plática, pero que su hijo pues sí se veía como, o sea, como hasta que le empezó a dar miedo, ¿no? Que veía que el chavo le decía, pero ¿qué está pasando, papá, no? ¿Por qué me pasa esto? Tú también oyes eso, así. Y dice que llegó un punto en donde él también empezó a sentir miedo, porque dice, a mí nunca me había pasado eso. O sea, dice, yo trataba de guardar la calma y de que mi hijo, o sea, de hacerle ver que eso era completamente normal, pero yo sabía que eso no era normal, porque ya habían pasado minutos en donde no se quitaba el zumbido. Sí, entonces, que incluso intentó poner música, pero que no podía, o sea, que no se escuchaba, el radio que no funcionó en ese momento. Él me platicó que era algo parecido a lo que hablan de la zona del silencio. Incluso el señor me dijo que él sí pasó por ahí en algún momento, pero que en esta ocasión lo que les pasó a ellos fue este zumbido, y que de repente cuando empezaron a entrar a una zona de la carretera en donde ya había árboles, pues zona como montañosa, etcétera, ahí fue donde se empezó a quitar el zumbido, pero dice que sí fue mucho, o sea que sí fue unos 5 minutos o 10, dice que sí fue mucho tiempo y fue muy desesperante la experiencia, porque incluso él se sentía ya desesperado del que no se le quitara ese zumbido. Entonces él me decía, la verdad esa fue de mis experiencias más feas, porque aparte de que llevaba a mi hijo, yo también me desesperé. Entonces ahí, por ejemplo, pues yo no... A mí se me hace extraño porque dices... yo no soy médico, pero pues... No sé qué cosa podría hacer que te zumben los oídos así. O pues, sea, y eran 2 personas. Sí, es que... Digamos, seguramente es algo relacionado con el lugar, o sea, sí, porque a los dos les sucedió, o sea, no fue a uno, ¿no? O sea, sí. Eso de la presión, por ejemplo, a lo mejor... Pues es que hay... Pues varias cosas, a lo mejor puede ser como dijeron la altura, obviamente cuando vas en carretera y vas subiendo a algún lugar, la presión cambia y pues obviamente se tapan los oídos y sientes, pero pues sí es extraño que durara tanto tiempo, ¿no? O sea, exacto. Eso sí está raro. Sí, está, de hecho me recuerda un poco, creo que se llama así la película, la de Los Elegidos, que es de extraterrestres y que a la familia le pasaba algo similar. Sí. Que escuchaban un pitido y era... pero ese pitido, digamos, era cuando los extraterrestres estaban cerca. Ajá. Entonces, digo, me vibra un poco, digo, no estoy diciendo que sea eso. Pero puede ser, o sea... Pero sí es como que me recordó. Sí, está extraño. O sea, está extraño, la verdad. No recordaba esa película y también la he visto. Y sí, porque de hecho hasta los chavitos de la película le sangran los oídos, creo, ¿no? Es que hay unos que son elegidos y digamos que ellos sí, o sea, son los que se van, ¿no? Los que se van al final, pero sí es algo parecido, pero cuando estaban cerca, digamos, este tipo de entes, ¿no? Ahora pensemos en solo la posibilidad de que arriba iba una nave, o sea, no sé, es que no, algo así. Que en la zona ser, ¿no? Sí, que la zona sea... zona extraterrestre, o sea, quién sabe que haya mucha actividad extraterrestre, ¿no? Puede ser. O en ese momento la nave iba igual que ellos, atrás de ellos. Ni idea, no lo sé, ¿no? Pero o sea, no. La verdad es que sí, a mí se me hizo algo muy extraño, porque no es como tal una experiencia de un fantasma o así, pero sí fue algo raro. Pero, o sea, imagínate nada más ir en una carretera de noche y que te zumben los oídos 5 minutos sin parar. O sea, obviamente yo creo que en ese momento, ¿qué haces? O sea, a mí sí me daría, solo pensarlo, me da así como escalofríos. ¿Qué haces? ¿Te bajas, te detienes, te orillas? No te puedes detener, tienes que seguir. O sea, no. Pero sí ha de haber sido una experiencia, pues, desagradable. Sí, de hecho, así, cambiando a lo mejor un poquito de línea, yo voy a contar una historia que de hecho tiene un par de días que me contaron, que se me hizo un tanto extraña.
Cuando me comenzó a contar fue así como de... No entendía muy bien a qué se refería hasta que terminó de contarme la historia. Me comenta esta persona que fue de vacaciones a Chiapas, si no mal recuerdo. Y en el camino, bueno, cuando llegaron y todo, con sus conocidos y demás, decidieron ir a pescar, ¿no? En una parte de un río y demás. Y pues ya estaban conviviendo entre todos y demás, ¿no? Y al final, digamos, ya estaba oscureciendo y uno de ellos les dijo, ¿no? Que si querían ir, digamos, a como un tipo de baile, bueno, a algún lugar, ¿no? O sea, a pasar la noche, a divertirse, ¿no? Demás. Y que pues todos dijeron que sí, ¿no? Que se subieron a un vehículo, a un bocho, y que pues tomaron camino, ¿no? Pasaron, dice que pasaron un par de pueblos y que después se detuvieron en un lugar para, pues vaya, hacer sus necesidades y vaya, respirar un poco. Y que en este momento dice que él estaba, pues vaya, orinando en el camino y que después a lo lejos vio a un perro muy grande, ¿no? Pero que cuando lo vio sí lo sacó de onda, porque dice que no era un perro, vaya, como de tamaño normal, ¿no? Uh-huh. Y que se puso como en pose de ataque hacia él. Y pues dice que obviamente sí lo espantó hasta cierto punto. Y regresó hacia donde estaba una persona. Dice que esta persona era un cura, que pues iba con ellos, ¿no? O sea, era conocido de ellos. Y que le dijo, oye, ¿ya viste esto? ¿Quién sabe qué? Y que esta persona, el cura, le dijo, es un nahual. Y le dijo, ahorita pinche nahual, ¿no? Y que le dijo a uno de las personas, ¿no? Pásame las llaves. Y que sacó una cruz, y agarró las llaves, se subieron al carro. Y dice, ahorita va, que le dijo, ¿no? Ahorita va a haber pinche nahual. Y que el nahual, digamos, como que hizo hacia ellos. Y que con el carro, digamos, iban como para chocar con esta cosa, con este perro. Pero dice que en el momento en el que iban a chocar, dice que desapareció. O sea, que ya no estaba. Y que hasta, digamos que cuando, en el momento en el que tuvieron que arrollar a esta cosa, pues obviamente no chocaron con nada. Y que incluso regresó, o sea, puso reversa, regresó, pero ya no había nada. Y cuando me terminó de contar me quedé así de wow, o sea, cuando empecé a pensar de historias de carretera y demás, yo pensaba en cosas un poco de fantasmas y de otras cosas, pero nunca se me había ocurrido de un nahual, ¿no? Y es extraño hasta el final lo que me contó que esta cosa se desapareciera de un momento para otro. Y que esta persona, este cura, le decía que pues que era, digamos, común en esas zonas. Y que pues vaya, a lo que, y eso es lo que él decía, ¿no? Que lo que, digamos, lo que los defendía y demás era pues su cruz, ¿no? Y que pues vaya, eso fue lo que me cuenta. Y sí se me hace extraño en esta parte los nahuales. Está extraño, sí. Y no puedo afirmar o decir con certeza que existen los nahuales, pero conozco varias historias y gente que me ha platicado cosas que les han sucedido con animales. De hecho, pues tengo historias ahí guardadas, porque en algún momento vamos a hacer también un programa de nahuales, que son muy muy interesantes. Pero pues sí lo creo, o sea, la verdad es que no dudo que sí haya pasado y que haya sido un nahual. A lo mejor ni siquiera fue un nahual, ¿no? A lo mejor, a veces también me pongo a pensar, a lo mejor lo que conocemos como nahuales, a lo mejor no son nahuales, sino es alguna especie que nosotros no conocemos. O sea, alguna vez lo platicábamos. ¿Algún ser vivo? Nosotros, ¿cuánto conocemos del planeta? O sea, claro, yo creo que no conocemos ni el 20% del total del planeta. Ya ni siquiera hablamos de agua, o sea, terrestre. Entonces, debe de haber especies que no conocemos y que no sabemos. Y que, por ejemplo, las gárgolas en algún momento yo creo que existieron.
y que eran especies que nosotros nunca identificamos y no sabíamos qué eran, ¿no? Pero bueno, eso no lo sabremos con certeza, ¿no? Pero pues siguiendo la línea de estas historias, voy a contar la historia de un trailero, de alguien que manejaba también un trailer, porque me enfoqué mucho como en historias de la gente que maneja como trailers, porque es la gente que pues todo el tiempo está en carretera, ¿no? Y son los que más historias tienen. Esta no es una historia que me la hayan contado a mí directamente ni que yo la haya vivido, pero me pareció muy, 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 muy interesante. Se supone que era un trailero, novato, que apenas iniciaba trabajando en esto. Y resulta que lo mandan a entregar una mercancía y iba en una carretera. Pero dice que obviamente, pues digamos, en la empresa donde él trabajaba, todos los camiones estaban conectados por un sistema de radio. Todos se comunicaban, ¿no? Kilómetro tal, hubo un accidente, etcétera, ¿no? Se comunicaban entre ellos. Entonces dice que él iba en la carretera en la noche y que como 30 minutos antes de que él llegara a cierto lugar, escuchó que uno de los conductores dijo, apago mi radio, ahorita me conecto nuevamente. En el radio, ¿no? Se escuchó. Dice pues que él no le tomó importancia porque pues fue algo como muy común, ¿no? O sea, algo. Pero dice que más adelante otro conductor que él sabía dónde iba, que iba al mismo lugar prácticamente que él, como 15 minutos antes de que él llegara a la zona, igual este conductor dijo, voy llegando a la curva, así dijo tal cual, voy llegando a la curva, apago mi radio. Que aquí ya en este momento pues se le hizo como raro, ¿no? Extraño de que hayan apagado pues su radio, ¿no? 2 personas. Pero pues como él era novato, no le habían dicho ni le habían explicado nada. Entonces él sigue en la carretera y llegando, digamos, a la zona que ellos le llamaban la curva, pues se adentró, o sea, siguió conduciendo y de repente en el radio se escuchó que alguien le dijo hola 3 veces. Y él lo que hizo fue como pensar que alguien le estaba como haciendo una broma, ¿no? En el radio. Pero dice que era una voz como de entre hombre y mujer, o sea, que se escuchaba muy raro. Entonces, que él agarró su radio y contestó y dijo, así tal cual, explícitamente dijo, deja de joder. Y que cuando dejó el radio, en ese momento volvió a sonar y la voz la misma le dijo, deja de joder, repitiendo lo mismo que él había dicho. Y que en ese momento él ya sintió algo muy extraño, porque dice, o sea, si es una broma, pues ya, o sea, se están pasando, ¿no? Como él asumía o pensaba que era una broma, que era alguien que le estaba haciendo una broma porque era novato. Pero lo más extraño es esto que les voy a contar. Dice que como le empezó a dar miedo, lo primero que pensó fue, acelerar y llegar a una cafetería que estaba cerca del siguiente pueblo, a donde él iba a llegar. Y él en su pensamiento estaba pensando llegar a la cafetería y pararse para tomar un café para pues, tranquilizarse. Pero en ese momento la voz del radio le dijo, pasamos por un café, te está esperando Alejandra. Así le dijo. Y él en ese momento le dio mucho miedo porque dice que Alejandra es el nombre de su mamá. Pero que él pensando, a nadie de los que conocía les había dicho cómo se llamaba su mamá. O sea, sabían que tenía una mamá, pero nunca les dijo el nombre de su mamá. Entonces en ese momento él apagó el radio. O sea, yo creo que eso lo tuvo que haber hecho pues desde la primera. Lo apagó y aceleró. Dice que él no se detuvo hasta que llegó a la cafetería. Sí se detuvo, no le pasó nada. Y ya cuando llegó, digamos, al lugar donde ya se encontró con otros amigos traileros, les platicó lo que le pasó. Y los traileros dijeron, es que no te habían dicho. No, pues apaga tu radio nada más, no hagas caso, ¿no? O sea, esto obviamente pues sí les pasó a varios de ahí, seguramente. Y es extraño porque yo me pregunto, ¿realmente fue una broma? O sea, alguien los bromeaba, pero ¿por qué los demás apagaban su radio cuando iban a llegar a esa zona, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque, por ejemplo, yo podría entender que es una broma,
A lo mejor hay alguien en una casa muy cercana de esa zona que tiene un radio. Y ya ves que se interceptan pues, obviamente las frecuencias y tú puedes entrar a lo mejor y hablar y decirle algo, ¿no? Pero que ya te digan algo muy específico de lo que estás pensando en ese momento es extraño. Y eso me pareció una historia bien, pues fuerte, o sea, fuerte Sí. porque Porque es directo. y se me hace bien raro. O sea, yo creo que si a mí me pasara, yo sí me hago del baño, o sea, porque Sí. literal sí es algo fuerte, ¿no? Ahí les va otra. No manches. De lo que se cuenta Ve. en las carreteras, y yo creo que esto lo han escuchado ustedes en lo que también les llegaron a contar. Cuentan el típico, oye, ¿no se te ha subido alguien en el coche? ¿Y a qué me refiero con esto? Ahí voy a esta historia. Esta historia me la contó un amigo. No le pasó a él, le pasó a un familiar. Y él me cuenta que este familiar pues manejaba carretera para llegar con unos parientes y que en la carretera en donde él manejaba se contaba que se aparecía pues una mujer. Entonces pues así, ¿no? La historia era así, te la contaban. Es que se aparece una mujer en este tramo de la carretera y te pide que le des Ride, ¿no? un ride, ajá. Pero si no la subes, se te sube. Uh-huh. O sea, así. Sí, hay varias historias así. Entonces, sí. Uh-huh. Y de hecho cuando me la contó dije, ¿en De serio? hecho, O sea, la rumorosa es lo que Ajá. contaba. sí. Entonces, pues esta persona me contó que su familiar en una ocasión, bueno, él seguido manejaba por esta carretera, pero y él sabía, ¿no? O sea, él sabía de lo que decían, pero pues jamás en la vida habían, pues como que le había dado importancia porque nunca le había pasado algo extraño. Uh-huh. Pero dice que en una ocasión que él iba de regreso a su casa, creo que había ido a una fiesta o algo así con sus familiares y él ya venía de regreso de noche, o sea, ya de madrugada, Uh-huh. en la carretera, en la autopista, y él comenta que pues que efectivamente vio a una mujer que le alzó la mano. Entonces dice que él pues no se detuvo, o sea, porque dijo, yo no voy a levantar a una mujer. Es que O sea, a las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Sobrenatural, o sea, aparte Sí. del pensar que a lo mejor es un fantasma, Ujú. hasta el pensar que es alguien vivo Y te y están subirlo a las poniendo- 3 de la Sí, mañana, o sea, sí. es muy difícil que realmente pues, lo subas, ¿no? Sí, Es que difícilmente te ahí detienes. entras en un dilema, ¿no? O sea, si es alguien ¿Vivo? algún muerto, Ujú. o sea, se te va a subir y de todas maneras te va a sacar un susto. Y Pero si es alguien vivo y te hace algo, Es que Dicen es como 4. decían, tiene más miedo a los vivos que a los muertos, ¿no? Ujú. Porque pues obviamente un vivo Ujú. realmente está comprobado que te puede matar, o sea, Ahora, ¿no? sí. otra cosa, vas en carretera y yo creo que es una fracción de segundos Sí. o de unos 3 Sí, segundos claro. en los que tienes que tomar una decisión. O te detienes o te sigues. O sea, porque no es que te pongas a analizar 10 minutos Sí, qué claro. hacer. O sea, es en el momento. Ujú. El punto es que esta persona pues se siguió. Y dice que incluso él vio por el retrovisor ¿Cómo se queda ahí? cómo se quedó ahí, pero dice que la chava volteó. Como, O sea, sí lo vio. O sea, como volteó a verlo como, Ujú. pues no me recogió, no se detuvo. Pero dice que pues él siguió avanzando en la carretera. Y dice que como a los 15 minutos, él empezó a sentir mucho frío. O sea, mucho frío. Pero no un frío de carretera, sino un frío diferente. Extraño. Una sensación muy extraña. Y él comenta que él sentía que alguien estaba respirando, que escuchaba la respiración de alguien atrás de él, en el asiento de atrás de él. Pero dice que la verdad él no tuvo el valor de Voltear, ¿no? de Como de- voltear, bueno, no ni voltear, sino siquiera ver de como el ver el retrovisor, ¿no? retrovisor. Dice que él empezó a rezar. Dice que él empezó a rezar y empezó a pensar pues que si era algo o alguien que lo disculpara, ¿no? Pero que él no, pues no había sido en mala intención. O sea que todo eso lo pensaba en el momento que estaba rezando y que le decía, ¿no? Si eres alguien que ya no está aquí, discúlpame por no llevarte, pero
O sea, no Sí, no claro, me quiero sí. meter en problemas. O sea, que empezó a pensar muchas cosas, pero que él escuchaba claramente cómo alguien respiraba Atrás de él. atrás de él. O sea, como si una persona estuviera ahí. Y dice que de repente, cuando él empezó a pensar y a rezar y a pedir como perdón, ¿no? Por haberse seguido y no haberse detenido, dice que llegó un punto en donde ya, o sea, dejó de sentir como ese frío de más y esta respiración que escuchaba, y ya, se calmó. Pero dice que sí fue una experiencia muy fuerte, porque incluso dice que en cuanto llegó a la casa, su familiar, que no pudo dormir y que tuvo que hablarle pues a sus familiares, que los despertó y les dijo, me acaba de pasar esto y lo otro, y o sea que sí llegó muy choqueado esta persona a su casa. No pasó a mayores, pero dice que sí fue un susto y una experiencia muy fuerte. Fíjate, ahorita que estás contando esto de gente que se sube al carro, tengo una experiencia de alguien cercano, es un amigo. Él trabaja en la Ciudad de México, pero su familia vive en otro estado, muy cerca de aquí, pero en otro estado, ¿no? Entonces, pues obviamente él cada viernes, que cada que sale del trabajo, pues obviamente él podría irse, digamos, los sábados en la mañana, pues a donde vive su familia, pero él dice que pues como quiere pasar más tiempo con su familia, se va aunque sea tarde el día viernes, ¿no? Para estar más tiempo. Entonces dice que esta historia fue en un fin de semana en el que él estaba muy cansado, que se fue un viernes, o sea, en la noche, y en la carretera, en un momento, en un punto de la carretera, a lo lejos también vio una persona. Él lo describe como un hombre vestido de negro que iba pasando la carretera, iba cruzando. Y pues obviamente él se le hizo raro porque nunca había visto, él viaja mucho, digamos, pues en esa carretera, y nunca había visto nada por ahí, y mucho menos que hubiera como un pueblo o algo cercano ahí en ese lugar como para que alguien estuviera ahí, ¿no? Entonces dice que cuando él pasó directo, precisamente en el cruce, digamos, donde pasó la persona, él como volteó a ver si veía algo, pero pues no vio nada. Dice que él no vio nada, simplemente oscuridad, que no había nadie y ya. Pero dice que él no le tomó como mucha importancia, ¿no? Pero más adelante dice que un par de minutos más adelante, él no sintió como la historia que cuentas, Deb. Él no sintió como que alguien le respira nada, sino que él dice que espejeó en el retrovisor en un momento, y que cuando espejeó atrás, en la parte de atrás, en el lado derecho, en el costado derecho, él vio a alguien sentado en su carro. Yo creo que eso debe ser lo más fuerte. Él dice que perdió el control como del carro, o sea, como que sí se descontroló, pero pues afortunadamente controló el volante. Y dice que fueron fracciones de segundos en las que él sintió este miedo y se descontroló, y cuando volvió a ver el retrovisor, en ese momento ya no vio a nadie. Pues obviamente él dice que él dice que llevaba música, escuchando música, y que hasta la música la apagó porque él sentía que escuchaba cosas, o sea, que es como que en la música escuchaba como cosas raras, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que es por la impresión, por el miedo, por el terror que te da sentir esto, ¿no? Claro. Afortunadamente él dice que ya no le pasó nada después, uh-huh. Pero él dice que muy posiblemente puede ser que estaba muy cansado, ¿no? Él lo achaca como a creer que fue una alucinación por el cansancio o por cómo estaba, ¿no? Físicamente, pero pues es extraño, ¿no? Que veas, yo no me puedo imaginar el hecho de que yo he tenido muchas experiencias, como lo platicaba, pero nunca he visto algo físico, o sea, ni en un espejo, nada, o sea, yo no he visto un ente o algo, ¿no? Físico. Entonces imagínate, yo creo que la impresión de ver a alguien sentado en tu carro debe ser algo muy fuerte, ¿no? Algo que yo no lo imagino, ¿eh? Yo creo que eso es de lo más fuerte. Este señor que les contaba hace ratito de lo de su hijo, del tráiler, del zumbido, él me contó que pues que entre las historias de los traileros decían que eso es lo más fuerte que te puede pasar, que se te suba, ellos le llaman así, que se te suba el muerto al de hecho, ahorita la siguiente camión. Historia que voy a contar ahorita
habla precisamente algo de eso. Ujú. Yo voy a contar antes rapidísimo una historia que me contó un amigo. Él se dedica a pues a dejar paquetería. Ujú. Él no maneja tráiler, él maneja camionetas tipo DHL y Sí, esas, ¿no? De sí, esas sí. marcas. Entonces, son vagonetas, ¿no? Algo así. Sí, son como, digamos, como combis, Ándale. pero Ajá. pues, obviamente transportan Empresariales. paquetería. Exactamente. Ajá. Entonces, él me cuenta que en una ocasión, en un viaje que tuvo, porque también él lo mandan lejos, foráneo, se puede decir, a otros estados. Él me decía que en una ocasión él iba manejando y vio o sea, que era una carretera como de esas que traen como maleza alrededor, ¿no? O sea, del lado izquierdo y derecho Ujú. había maleza, pero dice que él vio a lo lejos como que él pensó que era un caballo, porque se veía como algo grande Grande. o sea, que él vio y que era una, o sea, no era de noche precisamente, que era como esa hora en donde está como anocheciendo. Ujú. No era exactamente ya todo oscuro, Ujú. era como cuando se está ocultando el sol Sí. y ya se está empezando a ver oscuro, pero que él por eso alcanzó a ver a lo lejos como un caballo. Pero dice que cuando él se acercó, que de hecho empezó a bajar la velocidad porque le dio miedo que saliera, ¿no? O sea, Sí, que sí, le sí, sí. saliera a la carretera. Ajá. Y que empezó a bajar tanto la velocidad, obviamente él espejeó para ver que no trajera Sí, claro. carros y dice que cuando él pasó, se acercó más, que no era un caballo. Dice que él volteó y vio que era un ser como... Pues es que él me lo describía así, o sea, yo no sé, yo lo voy a decir Sí, como él no, me lo dijo. pues, ¿cómo lo Me platicaron? dijo, es que parecía como un animal, pero flaco, o sea, como si fuera me dijo, como, ¿has visto esos caballos, esos perros, ¿cómo se llaman? Ay, se me fue, es que es una raza de Muy perro grande muy y... Sí, grande, sí, sí. pero flacos. Me dejas de cuenta así, pero no era un perro, dice, era del tamaño como de un caballo, de un burro, dice, y era como de color entre blanco y gris, dice, pero era extraño, dice, no tenía cola, dice, no estaba como en cuatro patas, pero en el momento en el que yo pasé, dice que se empezó a levantar, como en dos patas. Ok. Dice, ya parado, no sé, dice, yo no quise, en ese momento, dice, yo aceleré, dice, y la verdad no quise ni voltear, pero sí dice que vio un ser extraño, que no era un animal Que conocemos común, como... ajá. Y dice, yo en ese momento me espanté mucho y dice que le pasó como a este chavo que dices de que Sí. se tuvo que detener porque dice que él se sugestionó mucho y que justo dice, ves que cuando está ese momento de penumbra, en 10 minutos ya está oscuro. Sí. Dice, entonces yo a los 10 minutos adelante ya estaba completamente oscura la carretera, y yo traía la presión de lo que había visto y yo hasta estaba pensando, ¿y si me está siguiendo esa cosa? Sí, sí, sí. Dice, se me vinieron muchas cosas a la cabeza. Sí, la verdad, en cuanto llegué al siguiente punto donde había como, civilización, dice que también se detuvo un ratito en una gasolinera. Sí. Dice que se detuvo y ves que normalmente ahí hay tienditas como Sí. 7-Eleven, etcétera. Dice que se bajó, se tomó algo, se compró algo de tomar, un agua o no sé qué, y se esperó ahí, que incluso le hizo la plática a un trabajador de ahí, porque él se sentía muy como impactado de lo que había visto. Y ya, dice que esa experiencia fue también pues fuerte para él porque de hecho él me contó, yo no creo en cosas Ajá. como Paranormales, ¿no? paranormales o de fantasmas o así. Dice, pero pues yo no sé qué es lo que vi, pero pues sí fue algo muy Pero extraño. es como lo dijimos hace ratito, a lo mejor son especies que realmente no conocemos. Pero imagínate nada más, o sea, ir en la carretera y ver algo así. Sí, o sea, está bien fuerte. La verdad está muy fuerte. Yo he viajado en carretera y lo máximo que yo he encontrado es, o sea, ver gente como en la carretera en la noche caminando, ¿no? caminando, que es extraño a veces porque ya es muy tarde y dices, ay, pero también entiendes que a lo mejor son pueblos, ¿no? Y que esa es la manera de transportarse de ese tipo de gente, ¿no? De hecho, la otra historia, y digo, es una O historia eso queremos pensar. que han escuchado ustedes,
es una persona, vaya, cercana a mí, y me cuenta que fueron de vacaciones en familia, pero que de regreso en la carretera dice que ellos vieron a una niña con una como, vaya, vestida de blanco, pero que pues la vieron, digamos, como hincada, y que lo que se les hizo raro, y algunos miembros de la familia querían bajar a ver a ver ver si qué era era, ¿no? una Y si persona necesitaba ayuda. o si necesitaba algo, pero que lo que a esta persona le sacó mucho de onda, y por lo que dijo, no, o sea, ¿saben qué? Vámonos, ¿no? Es que la niña se estaba tirando tierra en el cabello. Entonces, es lo que ella dice, o sea, yo no sé si era una persona viva o no, dice, pero el hecho de ver a una niña en una carretera, en cuclillas, vaya, tirándose tierra en la cabeza, es una imagen nada común. Entonces, dice, y es lo que ella me dice, ¿no? O sea, si era una persona viva, pues, ¿por qué lo hacía, no? O sea, Sí. a lo mejor Que estaba podría ser porque ya ves que hay gente que pues tiene problemas, Mentales. unos trastornos Ajá. mentales, y puede que sí, pero Pero es muy pues difícil. ¿cómo te arriesgas? O sea, Sí, ¿no? y O si sea, no, es muy difícil el pensar en que una persona con problemas mentales esté en A una esa hora, ¿no? carretera. Y que lo Ajá. dejen, ¿no? Que lo dejen. Exactamente, porque normalmente pues quien tiene este tipo de padecimientos pues tiene familia que Y a lo los mejor cuidan, los ¿no? cuidan, Ajá. y es muy extraño, o sea, sí Sí. es muy extraño. De hecho, por ejemplo, hay gente que me ha platicado, o sea, ahorita no lo meto, pero hay gente que me ha platicado que, por ejemplo, va a ciertos lugares, a pueblos, que ya conocen y que los tienen así súper conocidos, las carreteras y todo, y se han llegado a perder. O sea, que han llegado a entrar a lugares como a pueblos que jamás en su vida habían visto en ningún momento, ¿no? Como si entraran como un pueblo fantasma, algo así. O sea, sí me han contado ese tipo de historias, pero dejé para el último. Antes de que pases con tu última historia, quiero contar una en 2 minutos. Esta no es una historia como tal de alguien que haya manejado una carretera, sino me la platicó un amigo, es un vecino mío, eh, y fue de su abuelito. Él me cuenta que su abuelito se dedicaba a la construcción, como a la ingeniería civil, y él estaba en un proyecto hace muchos años de una carretera. Esta historia no es como tal de una persona que haya manejado en la carretera, sino de alguien que estaba construyendo una parte pero de la carretera. Es parte de esa historia de carretera, o sea. Entonces, de hecho, eso es interesante porque hay muchas historias de justo cuando se están cuando se construyeron las carreteras. Exacto, y ahí te va una. Él me contó que su abuelito les platicaba que cuando él se dedicaba a esto, en una ocasión estaban construyendo una carretera. La verdad es que ahorita no recuerdo cuál es, pero que pues él tenía como a su cargo una plantilla de ciertos trabajadores que eran los que pues estaban allí trabajando para la creación de este tramo de carretera. Pero dice que en una ocasión llegó, que ellos estaban trabajando, él este señor, el abuelito de mi amigo, estaba pues supervisando como la obra y todo. Y dice que en esa ocasión llegó un señor caminando de traje y que le dijo, ¿usted es el encargado? ¿Quién es el encargado? Que le dijo, sí, soy yo. Que le dijo, ¿puede venir conmigo un momento? Y que le dijo, sí. Que le dijo que se le ofrece. Y que le dijo, mire, yo no le puedo decir quién soy, pero le voy a pedir que el día de hoy se retiren de trabajar, porque esta carretera me va a pertenecer a mí, o al menos un pedazo. Que le dijo, pero si no se van de aquí, dice, probablemente van a tener un accidente. Entonces le voy a pedir que se lleve a su gente, porque yo voy a trabajar, le dijo, en unas cosas, y mañana ya pueden seguir con su obra. Entonces que pues el señor le dijo, ¿y usted quién es? ¿No? O sea, pues dígame usted de parte de quién viene, etcétera. Y que le dijo que le tocó el hombro y que en ese momento sintió algo muy feo. Y que dijo, ya le dije que yo no le puedo decir quién soy, pero váyase, porque si no, pueden pasar cosas graves, ¿no? Y dice que en ese momento, pues este señor le dijo, ok, me lleva a mi gente. Y que fue y que les dijo a todos, ¿saben qué? Vámonos de aquí.
Porque dice que en ese momento él no supo si se trataba de alguien muy poderoso o ahí Es que podría moviendo ser el algo, a lo narco, mejor no etcétera. sobrenatural, pero alguien así como del crimen organizado. Pero ahí te va. Dice que se fueron, o sea que él se llevó a su gente y que al día siguiente cuando regresaron, bueno, cuando fueron a trabajar, que había policías, porque dice que había habido un accidente, o sea, había habido un fallecimiento de, no sé, no me acuerdo bien cómo me lo describió, pero creo que hubo un fallecimiento el día que ellos se fueron de trabajar. Ahora, él dice que su abuelito después se puso a pensar y que él dijo probablemente este señor era el diablo. Porque es una de las manifestaciones que tiene. Porque el diablo, dice que después de eso, pues ya obviamente pues él se dedicaba a eso de las carreteras y todo este rollo, ¿no? Entonces dice que ya platicando con otras personas, que se decía entre ellos, ¿no? O sea, entre la gente que se dedica a la construcción de carreteras y todo esto, que supone que el diablo tiene sus como zonas en donde él cobra almas. O De sea, hecho, es como que rente almas, algo así. De hecho, lo que yo tenía entendido en cuestiones de carreteras es que se dice, y esto en algún momento de mi vida lo escuché, que al momento de construir ciertas carreteras, o más bien todas las carreteras, Hay que pagar algo, ¿no? hay que pagar, y que muchas veces son mismas personas. Sacrifican hasta los mismos obreros. Exactamente. Son leyendas también que no. Entonces es muy extraño que esta persona sí le haya dicho, o sea, puede pasar, ¿no? Y que haya pasado, o sea, Sí, muy puede ser. probablemente fue De hecho, algunas personas ya ves que pasaron nada más según y la ya, representación, Sí, la probablemente. representación del diablo siempre es Formal, ajá, exactamente, elegancia, ¿no? Como muy elegante esta persona, entonces pues puede ser que sí, ¿no? Quién sabe, o sea, esto también pues es una historia de carretera que a mí me platicaron, Y es pero una- también es de hecho, interesante. De hecho, de esto sí me gustaría hablar en algún momento, en algún otro programa, justamente de todo esto, de la construcción y de las leyendas que se tienen en momentos de construcciones. A lo mejor Sí. en una segunda parte y podamos tomar parte de esto. Si alguien tiene algún conocido que tenga historias de carreteras o que a lo mejor justamente que hayan construido, que hayan estado en la construcción de alguna carretera, sí me gustaría mucho que a lo mejor pudieran mandar un mensaje a la página para que nos cuenten esa historia. Sí. ¿Cuál sí, era sí. la última? Y la última historia que dejé yo así como para cerrar, digamos yo, mis historias o todas las historias, es que esta historia me la contó una persona que es mi amigo, es trailero, él se dedica a conducir tráiler desde, según lo que él me cuenta, como desde los 15 años. Bueno, él no conducía, pero desde los 15 años empezó a trabajar e ir en viajes con la gente que conducía un tráiler, ¿no? Pues él tiene, digo, si ahorita yo tengo más de 30, él igual tendrá la misma edad, o sea, tiene prácticamente 20 años trabajando en este tipo de cosas. Entonces él me cuenta que en una ocasión cuando iba en un viaje muy largo, así me lo dijo, ¿no? Él me contó que era un viaje muy largo y aparte había sido una semana pues pesada. Él me comenta que había sido una semana muy pesada y que él se iba como ya estresado, ya iba cansado de los viajes. Y él me comenta que iba en la carretera, que iba en un tramo, como lo comentábamos hace rato en una historia, en un tramo recto, en un tramo en el que eran varios kilómetros en recta y él iba manejando. Él me dice que iba manejando a 50, 60 máximo, no iba manejando más rápido. Y él dice que eran como las 8 de la noche. Él comenta, más o menos me dice que eran como las 8 porque él, como lo comentaba también en otra historia, dice que el sol apenas estaba ocultando. Entonces dice que él le prendió las luces, obviamente, y que atrás de él venía un camión de pasajeros, como un tipo ADO, pero dice que no era como de una Agencia. como de una agencia, o sea, como de esas que llevan como excursiones. Ya ves que contratas y como que no o sea, es un autobús, pero no trae no es una marca, ¿no? Entonces dice que le echó las luces el camión de pasajeros para que los dejara pasar.
para que no se fuera a mover, ¿no? Entonces dice que él los dejó pasar, que el camión los pasó y el camión quedó justo de frente de él, pero el camión iba un poco más rápido que su tráiler. Entonces dice que él, pues varios minutos lo siguió viendo al camión adelante. Obviamente se oscureció y dice que él todavía lograba ver, o sea, no sé cuántos, a lo mejor 1 kilómetro adelante iba el camión y todavía lo alcanzaba a ver. O sea, él me dice que todavía alcanzaba a ver las luces y alcanzaba a ver el camión. Entonces dice que en un tramo él se le hizo extraño porque dice que el camión se movió como de carril, pero como que se movió muy, muy drástico. Él comenta que se movió como en zigzagueo, o sea, como que zigzagueó el camión. Que se le hizo extraño, pero pues obviamente dijo, pues a lo mejor vio algo, ¿no? En la carretera. Entonces dice que cuando él más o menos calculó que era el lugar donde había hecho eso el camión, se paró un poco, frenó un poco, porque dice que él lo que pensó es que a lo mejor había un animal muerto o algo que estuviera ahí en la carretera que no le fuera a causar un accidente, ¿no? Sí. Entonces baja la velocidad, pero no vio nada. Lo único que él vio, dice, que es del costado derecho, dice que venía una mujer caminando en el costado de la carretera, pero él dice que venía caminando de frente hacia él, o sea, todavía unos, no sé, 100 metros, que la vio caminando, y él dice que de lejos lo que vio es que ella traía como una gabardina negra, y lo que él vio es que era como una persona rubia, una mujer rubia, y dice que él, en vez de pensar algo así como del por qué había una mujer en ese lugar, lo primero dice que le pasó por la cabeza, dijo, está muy linda, o sea, está bonita porque se ve que es rubia, ¿no? O sea, lo primero que se le pasó por la cabeza. Entonces dice que cuando llegó, justo cuando estaba ella así casi a un costado, él volteó, porque él me dice, yo volteé como en el morbo de verla, porque pues yo dije, quiero ver si realmente es bonita, ¿no? Entonces dice que él cuando volteó, porque no iba muy rápido, que volteó a ver hacia la carretera, y con las luces, cuando le dio así como la luz bien a la mujer, dice que no era una mujer, que lo que él alcanzó a ver, o sea, se cuenta que la gabardina tapaba todo, pero que lo que él alcanzó a ver es un esqueleto, o sea, como un cráneo nada más, o sea, pues como una persona, un zombie, un muerto, ¿no? Entonces dice que él lo que hizo en ese momento pues fue acelerar, o sea, no perdió como el control, pero aceleró, porque dice que le dio miedo, o sea, se le hizo pues muy extraño ver algo así. Entonces, que él aceleró y que sintió pues como miedo, y no se detuvo, o sea, se aceleró y siguió camino, y que de repente ya no vio al camión, o sea, ya no veía al camión, ya no lo alcanzó a ver. Entonces dice que después, kilómetros más adelante, llegó a un lugar igual a una gasolinería, donde hay así estas tiendas y todo, y dijo, me voy a parar, porque él traía así como en shock de lo que había visto. Y dice que cuando iba llegando a la gasolinera, lo que vio es que el camión, el autobús también, el que iba delante de ellos, también estaba parado en el mismo lugar. Entonces dice que él pues se orilló, se metió a la gasolinera, y dice que él no se bajó en ese momento, porque se quedó como un par de minutos esperando, porque como asimilando lo que había visto, ¿no? El shock que había tenido él. Entonces dice que cuando se baja, porque lo que él dijo es voy por unos chicles, él me dijo voy por unos chicles y un cigarro, porque estoy nervioso, que se bajó, y lo que vio es que la mayoría de las personas del autobús estaban arriba, pero que había unas personas, él me dice que eran mujeres, que eran como señoras grandes, que estaban abajo del camión y estaban como rezando, que tenían como su no, ¿cómo se le llama? Bueno, ¿novenario? Con el que van contando como para rezar. Ah, ya. Y creo que sí es rosario. Sí, y van contando. Y dice que se le hizo raro, ¿no? Porque sí. O sea, que estuvieran rezando, y que a lo lejos vio como al chofer, o sea, él creyó, o sea, pensó que era el chofer del camión, ¿no? Por cómo iba vestido, y que se le acercó y le dijo, oye, ¿viste a la mujer? O sea, mi amigo le preguntó al chofer, le dijo, oye, ¿viste a la mujer de allá atrás? Y que el chofer le dijo, ¿cuál mujer? Era la muerte, o sea, ¿no lo viste? Y que le dijo él, sí, o sea, sí vi, pero dice, yo pensé que era una mujer, ¿no? O sea, como que no le dijo. Pero ya en ese momento, cuando el otro chofer le dijo lo mismo, pues él obviamente ya
como que confirmó o afirmó lo que había visto. Ajá. Dice que él se quedó unos minutos ahí en la gasolinera, se compró un cigarro, se fumó un cigarro y todo, y ya después pues como que siguió su camino, porque todavía le faltaban como varias horas, me dijo que de tramo, y que ya hasta que llegó a su destino y se tranquilizó. Dice que él ya se tranquilizó, pero que esa noche, bueno, cuando durmió, o sea, como que no durmió muy tranquilo, como que él me dice que hasta tuvo pesadillas, como recordando todo lo que había pasado. Y esta la dejé al final porque, como lo comentabas hace rato, hay muchas historias de lo que yo busqué, de traileros que hablan de la muerte, de un esqueleto, de algo que va así en la carretera. Es extraño porque yo no sé si sea cierto, pero yo creo que la impresión que te causa ver este tipo de cosas debe ser muy grande. Claro, yo creo que, no sé, tanto la historia que comentaste, Dev, de el abuelo de tu vecino, como esta historia, yo creo que han de ser las historias, yo creo que más fuertes que puedes tener en tu vida, ¿no? Y más porque, o sea, bueno, más porque esta historia no es de como de que la haya visto en internet o la haya escuchado, Sí, es de alguien. o de alguien que me lo platicó así como de el primo del primo de tal, Sí, no, es sino alguien fue directo. realmente una persona que yo conozco y que a él me contó varias historias, pero esta me pareció como Más Sí. llamativa. pues la más fuerte de todas las historias que me contó él, ¿no? ¿Ustedes qué harían? Híjole, no, yo pues acelerar, o sea, acelerar y no parar yo creo que hasta el siguiente lugar donde haya gente, porque es que no hay, y encomendarte, como lo platicábamos en el capítulo el 2, me parece, que hablábamos de la fe, o sea, en lo que creas y en lo que a ti te dé fuerza y fe, y en lo que te dé como esa fortaleza, Sí. pues encomendarte a eso. Sí. ¿no? Fíjate que yo nunca he tenido una experiencia en carretera así de ese estilo, pero recordé ahorita que en una ocasión que venía de Puebla hacia casi a la Ciudad de México con uno de mis amigos, no es nada paranormal, nada sobrenatural, pero recuerdo que en la carretera se veía muy bonito el cielo. Y nos detuvimos en uno de esos como de esas zonas que te puedes detener con el carro. Nos bajamos del carro y es imponente, o sea, una carretera de noche es imponente. Claro. Yo le dije a mi amigo esa ocasión, o sea, no nos pasó nada, o sea, solo vimos el cielo y dijimos, mira qué hermoso se ven las estrellas, qué bonito, y me dijo, déjame detengo para bajarnos a ver las estrellas. Y yo cuando me bajé, me impuso la carretera. O sea, no es lo mismo ir en la carretera, pues era una cosa, pero detenerte, bajarte. Y para mí, ese minuto que nos bajamos, porque no fue más allá, yo le dije, ¿sabes qué? Ya vámonos porque está cañón. O sea, sí se siente. Es que sientes tú se siente algo muy fuerte. Y la es hermoso. que... O sea, es hermoso porque yo recuerdo el paisaje, el cielo estrellado es hermoso. Pero sí es extraño, pero sí se porque siente como lo comentamos desde el fuerte. principio, es bien diferente estar en el día, Sí, en el mismo lugar, sí. y estar en la noche en ese mismo lugar de la carretera. La De verdad hecho, es que sí cambia mucho el entorno y la energía que hay en esos lugares. Y digo, De hecho, en esa esta ocasión, parte- en esa Ajá. ocasión no nos pasó nada, o sea, no, Sí. no, pero yo recuerdo que de verdad nos bajamos un minuto y yo fui el que le dije a él, ¿sabes qué? Vámonos, porque está cañón, te impone, o sea, la carretera Sí, debe ser de muy noche complicado te impone. que te suceda una historia de estas. O sea, la de verdad, hecho, sí. yo tengo una historia, digo, ya la dejaré para experiencias propias, pero sí, como tal no fue en carretera, digamos, recta o ya directamente, ya más adentrado, fue prácticamente ya para llegar a la ciudad, pero sí digamos, sí tengo una experiencia ahí por ahí medio rara, y la verdad es que al final, como dices, ¿no? Dev, lo dijiste hace rato, hay decisiones que tienes que tomar en segundos, ¿no? Sobre todo en carretera, porque no es sencillo, ¿no? No me imagino, por ejemplo, todo lo que pasó por la cabeza de tu conocido, de tu amigo, Sí. al momento de ver a una persona Porque como la él me describe. decía,
él me decía que justo lo que iba pensando, como Dev lo comentaba en la historia del animal que vio esta persona, él me decía lo mismo, me decía es que yo iba pensando en que que la iba a ver aquí, o sea, o Sí. que lo iba a ver aquí a mi lado, o sea, a un costado. Es que una cosa es ¿no? platicarlo aquí, pero o sea, nada más imagínate, el ver algo así, ir manejando, no, o sea, debe ser una presión fuertísima. Y es muy cañón porque sabes que cualquier fracción de segundo, cualquier cosa que hagas mal en carretera, te cuesta la vida. Afortunadamente las historias que a mí me contaron, ninguna tuvo ni un deceso ni un accidente, pero en la mayoría en varias historias que hay y te encuentras en internet, pues sí hay accidentes y muertes, ¿no? Por estas mismas causas. Y bueno, pues es momento de despedirnos, de cerrar el programa. La verdad es que fue un programa bueno, me gustó que todas estas historias que contamos. Espero que a la gente que nos esté escuchando les haya gustado, y yo creo que ustedes también tienen muchas historias que les han pasado, y creo que es importante comentar que este es un espacio para todas esas personas que tienen historias y que a lo mejor no tienen como esa apertura o el lugar donde contarlos. Nosotros estamos buscando la manera, pues, de tener más acercamiento con todos ustedes, para que nos platiquen estas historias y que vengan a grabar sus historias y que las platiquen de viva voz, porque también es bien diferente el que yo las cuente a que la misma persona que lo vivió lo cuente, ¿no? Entonces, pues yo me despido por el momento. Skoll, una despedida rápida para que cerremos el programa. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Un abrazo sin COVID y nos vemos en la próxima. Deb. Pues muchas gracias a todos. Igual, como dice Ava, estamos abiertos a recibir todos sus mensajes y propuestas para algunas historias que tengan por allá. Un abrazo con cariño y nos estamos escuchando. Perfecto. Bueno, pues yo soy Ava, y como todos ya saben, pueden contactarnos, contarnos todas sus historias. Estamos abiertos a escucharlos, a leerlos, porque yo creo que el 100% de las personas, y eso es mi creencia, creo que hemos tenido una experiencia extraña, rara, a lo mejor no sobrenatural ni paranormal, pero rara. Y entonces yo creo que lo mejor es que tengamos la mente abierta y nos abramos a las posibilidades. Con esto me despido y nos vemos la próxima.